Aló, esto es Reviopolítica con Iván Oré. Quiero mostrarte esto de acá, que es una nota que encontré en el periódico El Tiempo de Piura del 17 de junio del 2020. Es el tema de las efemérides. Hace 100 años atrás, es decir, el 17 de junio del año 1920, ¿qué sucedió? Sucedió que hubo una interrupción en la línea del telégrafo procedente de Trujillo que afectó la comunicación. Eso pasó. Y tú miras que una línea del telégrafo y ya toda una región como Piura se incomunica. Bueno, es así. Es un cable físico, es un cableado que va de un lugar a otro, que cruza mares, cruza continentes, conecta continentes y cruza mares. Eso es un telégrafo. Se hacía antes eh, y sirvió para comunicar. Pero, pero cuando llegó, pues la gente creyó lo siguiente, ¿no? Dijo, bueno, ahora estaremos comunicados y sabremos lo que sucede en todo el mundo. Las noticias más relevantes que hay en todo el mundo serán este a- hechos del acontecer y tendremos más información y no nos sentiremos tan aislados en esta aldea. Eso es lo que habrán pensado, ¿no? Que es justamente lo que nosotros pensamos por la obra del internet. ¿No es así? Sin embargo, cuando tú ves los noticieros de prensa, te das cuenta de que hay muchas cosas del exterior que no te lo dicen y que te engañan. ¿En cuántos periódicos o noticieros financiados por ONGs o por el Estado o manejados o conducidos por periodistas que tienen relaciones con ONGs vas a encontrar algo sobre ese municipio español que censuró cuentos infantiles como Caperucita Roja, no sé, cosas así, porque los consideraban sexistas, machistas y todo eso? No sabías de eso, ¿no? Pero esa noticia es cierta. Pero ¿lo viste tú en los canales de televisión? ¿No? Lo taparon, porque también lo quieren hacer acá, pues por eso te lo tapan. Es así, ¿no? Pero ya habrá un buen pretexto, un buen argumento para decir que eso era válido, ¿no? ¿No? Ahí ya inventarán algo, ¿no? Siempre inventan algo. Entonces, ellos pensaban así en ese tiempo, hace 100 años, ¿no? Llegó el telégrafo, comunicaciones a full, vamos a conocer todo lo que pasa en todos sitios, porque todo el mundo está conectado por un cable. Bueno, sucede que no siempre es como se pinta. El telégrafo comunicaba lugares, ¿eh? Pero estaba a cargo de una oficina de telégrafos. Y ahí es donde se decía qué pasaba y qué no pasaba. Es así. Y como tú puedes ver, solamente una interrupción en una línea de telégrafos procedente de Trujillo afecta toda la comunicación en Piura. O sea, la fragilidad del sistema. Querías incomunicar una zona, pico y pala. Listo. Pico y pala. Así es. Así es. O sea, siempre había un control. La gente estaba solamente enterada de lo que se permitía que entre, que entre a la circulación del conocimiento público. De lo demás, simplemente no estaba enterada. Es así y siempre ha sido así. No es nada extraño decir eso. No es nada extraño. No tiene por qué serlo, ¿no? Solo que si te venden algo como el telégrafo y te dicen todo el mundo va a estar unido, conectado, y tú lo crees, pues es un poco difícil que te descreas de esa situación, ¿no? Si tú crees la propaganda con la cual te venden un producto. Es así, ¿no? Cuando te venden un producto simplemente te preguntas tres cosas. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿Y cuál es lo feo de esto? Me lo dices y veo si te lo compro o si te lo consumo. Es así. Bueno, pero desgraciadamente el consumidor promedio no es así. El consumidor promedio solamente quiere que le digan lo bueno y nunca se pregunta si hay algo malo o feo en eso.
en ese producto o servicio que está llevando. No va en su cabeza porque está muy estimulado como consumidor por los medios, por la prensa, por las imágenes digitales, está bastante estimulado y no tiene tiempo para pensar en, hey, un momento, ¿cuáles son los contras de esto? No lo hace, no es reflexivo. Vamos a ver, pero tú piensas que esto pasó en ese tiempo y se quedó ahí, bueno, no tanto así. Tenemos ahora medios digitales, ¿no? Pero eso no implica tampoco libertad. Pico y pala, sí, nadie puede agarrar un pico y pala y romper un cable inalámbrico, es inalámbrico ahora. Ahora toda la transmisión es, ¿no? Por tu celular. No necesitas conectar tu celular a ningún sitio para poder recibir comunicaciones. No necesitas, para nada. Entonces es inalámbrico entonces. ¿Qué significa entonces? ¿Significa que tienes más control porque no ves el cable? No, significa que tienes mucho menos control porque no ves el cable. El hecho de que no lo veas significa que no tienes control sobre eso, porque hay otro que desde una consola sí lo ve, sí lo puede manejar, lo que tú no ves. Tu control es mucho menor que el que tendría la gente de la época de los telégrafos. Y es verdad, no hay tanta libertad, aunque te dé la ilusión. Solamente te están permitiendo disfrutar de esa libertad por ahora. Llegará el momento en el cual todo esto se cierre. Se cierre y se decida quién sí y quién no. Ya estamos viendo el tema de la censura digital a través de verificadores de datos independientes que dicen recibir apoyo de Fundación Bill y Melinda Gates, de Open Source y de Soros, OFAM y varias ONGs globalistas. Ellas mismas lo dicen en sus mismas páginas. Esos mismos censuradores de datos independientes, ¿no? O verificadores de datos independientes, que en verdad son censuradores de datos dependientes. Dependientes de un poder, dependientes de una corporación. Estos son, pero te lo van a pintar de otra forma, con otras palabras. ¿Entiendes? Bueno, pero vamos a ver, aquí puedes ver los telégrafos. Esto está en el centro de Lima, es la casa de los telégrafos, se le llama la casa de correos. Bueno, yo lo llamo casa de telégrafos porque cada puerta era un lugar donde había un telégrafo. Era un periódico, la prensa, la industria, el comercio, todos ellos tenían su puerta ahí. Y ahí recibían las comunicaciones por telégrafo y lo colocaban en esos enormes diarios que parecen mapas antiguos, así grandes esos diarios. Esos diarios. Ahí lo colocaban, toda la información. ¿Y qué vemos al final del pasadizo? Ahora creo que venden peluches ahí abajo, ¿no? Y está el archivo de la nación, ¿no? Pero ¿qué vemos al final? Vemos la ventana de Palacio, mirando desde ahí. Ahí se paraban y miraban a todos los que estaban acá. Es un panóptico, si te das cuenta, un panóptico. Podías mirar a todos los empleados de los telégrafos. El el diseño no es aleatorio. No. El diseño está hecho en base al control, al poder. Un poder que ha sido suplantado por otro, que ha sido transformado en otro, pero que al final no ha variado mucho en su esencia y en sus objetivos. Porque mientras más cambian las cosas, más siguen igual. Sería muy ingenuo creer que las noticias no eran conocidas por Palacio para su complacencia o para defender sus intereses, los intereses políticos del momento. También sería muy ingenuo creer que los dueños de cada puertita donde había un telégrafo no se ponían a veces de acuerdo para decir cuáles eran los parámetros o los límites de la información que iban a proporcionar por medio de sus diarios y las líneas que cada quien iba a tener. Sería un poco ingenuo, bastante ingenuo. Hay informes e investigaciones que yo tengo acá sobre cómo eran estos grupos de poder infiltrados, mezclados con la información de este tiempo, con los periódicos de este tiempo.
Y cómo eso tenía otro escalón más en un grupo como el Club Nacional. O sea, era así, hay investigaciones, ¿eh? Yo he visto esas investigaciones, son muy buenas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Es lo que habla de la gente de esa época, de ese tiempo, ¿no? ¿No? De un tiempo que de repente a ti ya no te llama mucho la atención, ¿no? Pero los nombres que da son para, para los conocedores de la historia de esa época, los nombres que da son bastante concluyentes. Sí, yo lo tengo por acá. Cuestión de buscarlo, ¿no? Y aún así, ¿no? Lo busco, te vas a ver nombres que no que dices quién es él, no lo conozco, ¿no? Bueno, pero eso sí existía en ese tiempo, ¿no? Entonces sí había un control. Yo mismo he revisado artículos, por ejemplo, de Jorge Basadre o sobre una insurrección que terminó, terminó en una masacre en la provincia de La Mar, pero no he encontrado notas al respecto en los periódicos. Y otro punto, ay, sí, sí, sí. Enate. Enate, atrás de la carretera, en la parte de Calle Nueva, bajando, mm, vas a ver un parque, ¿no? Un parque allí en Ate, un parque bien bonito, que es una especie de parque museo. Es un parque temático, un parque museo abierto al aire libre, donde está expuesto y documentado la masacre de obreros de 1908, creo, por ahí era. Hubo una masacre en la época de Pardo, durante la República Oligárquica. Ahí está. Si buscas en los periódicos de esa época, en los más connotados, te vas a dar cuenta que no hay referencia a esa masacre. No, no lo hay. La pregunta es, pero si una masacre ahí, tenemos un museo, un museo al aire libre ahí, un parque convertido en museo todavía con su portal de la fábrica, una réplica del portal de esa fábrica, bien bonita, ¿no? Ahí está, en medio del parque, o, ahí, no, o en la entrada del parque, perdón. Ahí está, todavía hay eso y no hay nada en los periódicos de la época. O sea, eso es un poco extraño, ¿no? Bueno, porque en ese tiempo pasaba lo mismo que acá. Te ocultan la información. ¿Sabías que un municipio en España ha censurado varios libros, varios cuentos infantiles, Caperucita Roja, Bella Durmiente, qué sé yo, pero ha censurado cuentos así, de ese tipo, por decir que son machistas y que hay que destruir el patriarcado, por eso hay que censurar también, hay que eliminar de la biblioteca esos cuentos? ¿Sabías que había eso? No, no. Bueno, la prensa no te lo va a decir, ¿no? Hay muchos intereses de ONGs que reciben dinero de AESI de España. Ya he hecho yo un artículo aquí en Radio Política sobre AESI, ¿no? Cuando Vizcarra va allá a España a una ceremonia con la realeza, ¿no? ¿No? Y muchos defendían eso, ¿no? Y qué coincidencia, cuando yo vi que muchos defendían esas futilidades, esas superficialidades, ¿no? Me di cuenta que muchos de los que defendían eran gente de izquierda relacionada a estas ONGs de izquierda que recibían dinero de AESI, ¿no? Entonces, difícilmente vas a saber la verdad por eso, ¿no? O sea, hay intereses. Los intereses tapan la verdad. ¿Es así? ¿No? Entonces, esto es lo que había en ese tiempo. ¿No? Había un control de datos, un control de información. Esa información eran los datos, ¿no? La clave Morse, la raya, el punto, la raya, el punto, eran los datos de ese tiempo y eran controlados allí bajo la mirada eran recibidos en estas en estas instalaciones con sus portones donde estaban los telégrafos que recibían el mensaje, ¿no? Puntos y rayas, ¿no? Que era la clave Morse, siempre bajo la mirada de Palacio, que lo vemos ahí al fondo. Siempre lo vas a ver así. Te das cuenta, ¿no? Entonces, esa es la información. Ahora que tenemos, tenemos uno y cero. Tenemos un código binario. Ya no tenemos puntos y rayas, tenemos un código binario. Y ese código binario está en el medio digital. A través de ese código binario se envía la información y un macroprocesador te lo transforma en letras, o sea, textos,
imágenes y archivos con textos, imágenes. Te lo transforma en eso, la información, los unos y ceros. Si te das cuenta, es muy parecido a, a los puntos y rayas que se recibían aquí para ser transformados en letras y en números para los tabloides de ese tiempo. Bueno, pero ¿pasa lo mismo ahora? Bueno, ahora pasa lo mismo, solo que ya no es con telégrafos, ya no es con puntos y rayas, no, ahora es con códigos binarios de unos y ceros, y ahora es con una red digital. Ejemplo, Turquía bloquea las redes sociales en medio de la tensión en el norte de Siria, el 28 de febrero del 2020. Plataformas afectadas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Pero, ¿qué pasó el 2014? En marzo también, en marzo, ¿no? En marzo de 2014, Infobae. Estos son los países que bloquean Facebook, Twitter y YouTube. Turquía no era el único, también están China, Irán, Vietnam y Corea del Norte. Ahora ponte a pensar, si ellos lo pueden hacer en sus países, ¿tú crees que tampoco, perdón, ¿tú crees que no se puede hacer acá? ¿En serio tú crees que nunca va a suceder acá? ¿Mm? Digamos, una especie de apagón, ¿no? Tampoco no hay que ser muy evidentes. No hay que ser muy evidentes, tampoco, ¿no? Hay que ser un poco más solapas, ¿no? Algo que, un argumento convincente. Pero ¿tú crees que no va a pasar eso también acá? ¿Que no puede pasar, que no es factible acaso que pase en otro país? ¿O en una región de un país? Claro que sí. Sigue igual, solamente que ahora ya no necesitas un pico y una pala. Simplemente manejar una consola maestra, que no es cualquier consola, pero que es la consola que tiene el mapeo del cableado digital. Ese cableado que tú no ves. Tú no ves cómo el cable digital llega a tu teléfono celular. Tú no lo ves. ¿Dónde está, no? Pero hay gente que sí sabe cómo llegar a tu celular con ese cableado. Pero, pero no va a funcionar ahora, ¿no? Eso es en su momento, con su debido psicosocial, que sea algo convincente, que la gente no proteste, que la gente renuncie a esas libertades, ¿no? Porque ahora lo que tú tienes es una permisión digital. Te están permitiendo que te expreses, me están permitiendo que me exprese acá. Cuando llegue el momento, eso se va a levantar. Turquía, China, Vietnam, solamente son ensayos. Llegará el momento, ya no se va a permitir. Y eso está pasando ahora, que no se está permitiendo. En algunas situaciones hay páginas que se están tumbando, si te das cuenta. Es así. Entonces, ese es el nuevo mundo digital, ¿no? Ahora diles tú a los del año 1920, ¿no? Si vamos con un crononauta al 1920, le decimos, ¿sabes qué? Te das cuenta de que él está manejando, ¿no? El que está en el palacio, por esa ventanita, maneja a todos los que están acá, los puede mirar sin ser visto, lo puede ver. Y los dueños de cada puertita, o los concesionarios de cada puertita, aquí en esta zona de telégrafos, se ponen de acuerdo para decir hasta dónde pueden hablar. Cada vez que hay un disturbio, un tema así, o la gente protesta, lo tapan, reprime el Estado con fuerza, se van al palacete del Mali, que ahora es el Mali, ¿no? Antes era otro, antes no era Mali, ¿no? Pero se van a un palacete de por ahí y festejan. O sea, si tú le decías eso a la gente se iba a poner violenta, se iba a molestar contigo, ¿no? Que tú le digas eso, ¿no? ¿Sabías que no te lo dicen todo? ¿Sabías que después de una masacre se van a festejar a un palacio de por aquí, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y justamente, ¿quiénes son? Los que manejan estos telégrafos, y otro de ellos es el que está ahí mirando el palacio, que también es otro de ellos también. Y se reúnen entre sí y conversan. Y que pase lo que pase aquí, ¿no? Como lo que pasa en Ati, en el parque de Ate, que ya te comenté, ¿no? Ahí está el museo, en el parque de Ate, donde está todo el tema de la huelga obrera y la represión de la huelga obrera, ¿no? Que eso lo vas a ver en los periódicos que ellos manejaban por esos telégrafos. Es así, es así, ¿no? O sea, de seguro que la gente no te iba a creer, ¿no? Así que no es de extrañarte que pase lo mismo ahora, tampoco te van a creer. Solo te van a creer
sus descendientes cuando esto pase, cuando ya no sirva de nada saberlo. La humanidad es así, lo siento. Bienvenidos a la raza humana. Entonces, eso es lo que pasa. La libertad digital es una permisión digital que pronto será revocada. Pronto, ¿cuánto será? ¿Un año? ¿10 años? No creo que pase de esta generación. No creo que pase del 2030, de 2031, que es una fecha muy favorita para la ONU, decir ese número, 2030 o 2031. No creo, no creo que pase de ahí, pero va a suceder. Es lo que se llama el control tecnológico. Bueno, ya me despido, nos vemos hasta otra ocasión y recuerda, la verdad es a la vista. Agrégate a nuestro grupo de WhatsApp y a nuestra página y puedes leer nuestro blog. Ahí coloco los ensayos, las investigaciones. Mi investigación sobre Soros al alza, donde explico los planes de Soros en base a las empresas que están al alza, la puedes encontrar en el portal de la abeja, también en las redes que te acabo de comentar. Aparte voy a hacer otro más, ¿no? Soros congelado y Soros a la baja, para que puedas entender cómo es la mente de Soros, porque eso es lo que va a pasar pronto en las noticias. Va a haber noticias relacionadas justamente en los negocios de Soros y eso es lo que pronostico, ¿no? Espero equivocarme. Espero equivocarme porque sería grave que, ¿no? Eh, Vamos a ver, pues. Imagínate que haya noticias relacionadas a los negocios de Soros sin mencionar a Soros. Sería interesante, ¿no? ¿No? Si quizás nos estaría dando ya la pista de lo que va a pasar. No por ser profeta, sino por una cuestión de sentido común. Bueno, eso es todo. Esto es Real Biopolítica. Y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.